Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una noticia que, como dice nuestro título, realmente ha sacudido el mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de lo que está pasando con Cani Demet. Si eres fanático de las estrellas turcas o simplemente te gusta estar al día con las últimas novedades del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en el chisme, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón de suscribirse y actives la campanita de notificaciones. Así, nunca te perderás ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a la carnita. La noticia que ha explotado en redes sociales y en todos los portales de noticias de espectáculos turcos, y que ha traspasado fronteras, es que Can Yaman y Demet Özdemir, a quienes muchos de nosotros recordamos con muchísimo cariño por su química explosiva en la exitosa serie Erkenci, han protagonizado un encuentro que ha desatado una ola de especulaciones. Y cuando decimos especulaciones, amigos, estamos hablando de un huracán de rumores y posibles escenarios. Para aquellos que quizás no recuerden, la serie fue un fenómeno global, y la pareja protagonista se convirtió en el sueño de muchos fans, quienes esperaban con ansias que la ficción pasara a la realidad. Erkenci no fue solo una serie, fue un torbellino de emociones para la audiencia. La historia de Sanem, una aspirante a escritora con un espíritu libre y un gran corazón, y Can Demet, un fotógrafo de renombre con un pasado misterioso y una actitud arrogante, cautivó a millones. La manera en que sus personajes, a pesar de sus personalidades inicialmente opuestas, se enamoraban perdidamente con miradas cargadas de significado, diálogos chispeantes y momentos de vulnerabilidad, creó una conexión innegable en pantalla. Esta conexión, tan vívida y creíble, alimentó las esperanzas de muchos de que su relación trascendiera el set de filmación. Los fans, a menudo los más apasionados observadores del universo del espectáculo, ya habían tejido sus propias narrativas sobre la posible relación entre Can y Demet, basándose en la química palpable que irradiaban. Los detalles que han salido a la luz, aunque aún escasos, son suficientes para encender la chispa de la imaginación. Al parecer, y según fuentes muy cercanas y reportes de la prensa especializada en Turquía, Can y Demet coincidieron recientemente en un evento privado, o al menos eso es lo que se rumorea. Imaginen la escena. Dos de las personalidades más carismáticas y queridas de Turquía, reencontrándose después de un tiempo. Las fotografías que han circulado, aunque no son muy concluyentes, muestran a ambos en el mismo lugar, y eso ha sido suficiente para que los fans enloquezcan. Estas imágenes, a menudo tomadas a distancia o con baja resolución, se convierten en el foco de análisis exhaustivos por parte de la comunidad online, buscando cualquier indicio, cualquier gesto, cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir las teorías. Lo más intrigante de todo esto es la reacción del público y de los medios. La noticia ha sido recibida con una mezcla de euforia y nostalgia. Por un lado, están los Candem más fervientes, aquellos que nunca dejaron de creer en la posibilidad de que fueran pareja en la vida real, y que ahora ven este encuentro como una señal del destino, como un primer paso hacia una reconciliación o incluso un nuevo comienzo. Estos seguidores incondicionales han estado al acecho de cualquier señal, y este reencuentro es, para ellos, la validación de sus esperanzas. Han revivido la magia de Erkenci en sus mentes, recordando cada escena icónica y cada momento romántico. Por otro lado, están los más cautelosos, quienes prefieren esperar a tener confirmación oficial o pruebas más contundentes antes de sacar conclusiones. Estos son los que analizan las probabilidades, los que recuerdan que la industria del entretenimiento a menudo se alimenta de especulaciones y que la imagen pública puede ser muy diferente de la realidad privada. Pero, ¿qué se sabe realmente? Según los informes, el encuentro tuvo lugar en Estambul, en un ambiente más bien íntimo. No se trata de un evento público masivo, sino de algo más controlado, lo que ha hecho que la filtración de la información sea aún más sorprendente. Se habla de conversaciones, de una posible charla sobre proyectos pasados o futuros, e incluso de un momento de camaradería. La naturaleza íntima del evento sugiere que podría haber sido una reunión más personal que una simple coincidencia profesional. La prensa turca, conocida por su habilidad para desenterrar secretos, ha estado publicando artículos y reportajes que, si bien no ofrecen confirmaciones definitivas, sí pintan un cuadro de un reencuentro significativo. Se rumorea que se trataba de un círculo social compartido, lo que explicaría su presencia en el mismo lugar sin que necesariamente fuera un evento planeado para ellos dos. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte más jugosa del rumor,
algunos medios sugieren que la conversación podría haber ido más allá de lo profesional. Esta ambigüedad es precisamente lo que alimenta la especulación. ¿Fue una charla sobre la buena recepción de Erkencikus? ¿Estaban recordando anécdotas del rodaje? O quizás, como sugieren los más optimistas, estuvieron discutiendo la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, o incluso reavivando sentimientos del pasado. La falta de detalles concretos deja un amplio margen para la imaginación, y los fans están más que dispuestos a llenar esos vacíos con sus deseos y expectativas. Analicemos un poco la situación de cada uno. Can Yaman, después de su paso por Turquía, ha estado enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad. Ha protagonizado series y ha participado en campañas publicitarias de gran envergadura. Su vida personal siempre ha sido objeto de mucho interés, y sus relaciones sentimentales, reales o especuladas, siempre dan mucho de qué hablar. La imagen de Can Yaman como un rompecorazones internacional es innegable, y sus seguidores están siempre pendientes de sus movimientos. Por su parte, Demet Özdemir también ha continuado su carrera con éxito, tanto en Turquía como en proyectos internacionales. Su vida personal, aunque quizás un poco más reservada que la de Can, también está bajo la lupa de sus seguidores. Demet ha mantenido un perfil profesional sólido, y su talento sigue siendo reconocido. El hecho de que ambos hayan alcanzado un estatus de estrellas internacionales podría hacer que un reencuentro sea más significativo, ya que sus carreras han evolucionado y se han desarrollado en caminos paralelos pero independientes. La pregunta clave es, ¿qué significa este reencuentro? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos creen que es una simple coincidencia, un cruce de caminos fortuito. Otros, más románticos, piensan que podría ser el inicio de algo nuevo. Podrían estar planeando un proyecto juntos, una nueva serie, una película, o quizás simplemente están reavivando una vieja amistad. Lo cierto es que la química que demostraron en Erkencikus fue tan potente, tan palpable, que es difícil para muchos fans separarla de la realidad. Esa complicidad, esas miradas, esa conexión en pantalla, crearon una imagen en la mente del público que es difícil de borrar. La serie dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de los espectadores, y la pareja perfecta que formaban en pantalla se convirtió en un ideal para muchos. Hemos visto en las redes sociales una avalancha de comentarios, memes, y hasta pequeños vídeos editados recreando escenas o especulando sobre el contenido de su conversación. Los hashtags relacionados con Candem han vuelto a ser tendencia, demostrando el impacto que esta pareja sigue teniendo en la memoria colectiva de sus seguidores. Es fascinante ver cómo un reencuentro, incluso sin confirmación oficial de nada romántico, puede generar tanta expectación y tanta pasión. La creatividad de los fans se desborda, creando contenido que mantiene viva la llama de la especulación. Desde teorías elaboradas sobre el futuro de su relación hasta comparaciones humorísticas de sus vidas actuales, las redes sociales se han convertido en un hervidero de actividad relacionada con este posible nuevo capítulo. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que por ahora, son solo rumores y especulaciones. Ninguno de los dos actores ha emitido un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, a menudo son los silencios los que hablan más fuerte, o las declaraciones ambiguas que dejan la puerta abierta a mil interpretaciones. Los reporteros turcos son expertos en obtener declaraciones escuetas, o en capturar momentos que, aunque no confirmen nada, alimentan la duda y la expectativa. La cautela es la norma y las fuentes anónimas son un recurso recurrente en la prensa del corazón. Se espera que sean los propios Can y Demet quienes decidan cuándo y cómo compartir la información, si es que deciden hacerlo. Es importante recordar que la prensa del corazón a veces exagera, y que los fans, con la mejor intención, pueden ver lo que quieren ver. Pero también es cierto que en ocasiones, estos rumores tienen una base de verdad, y son solo el principio de una noticia que se irá revelando poco a poco. Lo que sí podemos afirmar es que este reencuentro ha puesto de nuevo en el centro de la conversación a Can Yaman y Demet Özdemir, y ha reavivado la llama de la nostalgia y el cariño que muchos sienten por ellos como pareja artística. La industria del entretenimiento, después de todo, se nutre de historias, y este potencial nuevo capítulo en la saga de Can y Demet es una historia que millones de personas están ansiosas por seguir. ¿Qué podríamos esperar en los próximos días o semanas? Es probable que veamos más filtraciones, más fuentes anónimas hablando con la prensa, y quizás, si las cosas avanzan en alguna dirección, alguna declaración más oficial.
La tensión y la expectativa están en su punto álgido, y los medios de comunicación estarán ávidos de cualquier nueva pista. Los fans, por su parte, seguirán analizando cada foto, cada comentario y cada gesto de los actores en busca de alguna señal. Hasta entonces, lo mejor es disfrutar del misterio, de la expectación, y recordar la magia que crearon en Erkencicus. La nostalgia que evoca la serie es un componente poderoso de esta historia, y muchos esperan que la vida imite al arte una vez más. Para aquellos que se preguntan si hay alguna posibilidad real de que vuelvan a trabajar juntos, la respuesta es un rotundo todo es posible. Ambos son actores muy demandados y si surgiera un proyecto que reuniera las condiciones adecuadas, y ellos estuvieran dispuestos, sería un éxito asegurado. Imaginen la repercusión de un nuevo drama protagonizado por ellos. Sería un evento televisivo de magnitud mundial. Las productoras estarían compitiendo por tenerlos en sus filas, y la expectativa del público sería insuperable. La combinación de su talento individual y la química que ya han demostrado haría de cualquier nuevo proyecto un éxito rotundo. En resumen, la noticia del supuesto reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha causado un gran revuelo. Si bien los detalles son escasos y todo se basa en rumores y especulaciones, la simple idea de que estos dos ídolos turcos se hayan cruzado nuevamente ha desatado la euforia entre sus fans. La química que compartieron en Erkencicus dejó una huella imborrable, y es por eso que cualquier indicio de su interacción es recibido con tanta atención y esperanza. Por ahora, solo nos queda esperar a ver si estas especulaciones se convierten en algo más concreto, o si simplemente fue un efímero cruce de caminos. Lo que sí está claro es que la expectación sobre su futuro, ya sea profesional o personal, sigue siendo altísima. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con sus giros y sorpresas, continúa cautivando a su audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí redactarlo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este reencuentro es el inicio de algo nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Su feedback es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.